Seguimos. ¿Está ahí? Mejor. Seguimos con la clase que iniciamos el domingo pasado y mi intención es terminarla este día. Hemos estado hablando por algunas dudas que surgieron, como dije el domingo pasado, en cuanto a cómo nuestra iglesia se desempeña, cómo nuestra iglesia, qué modelo tenemos de gobierno en esta iglesia, qué es lo que va a pasar específicamente con nuestra iglesia, y nos quedamos más o menos aquí. Entonces voy a hablar un poco en cuanto a este modelo, el modelo número 3, que es un modelo de un solo pastor. Y yo creo que en muchos, déjeme decirlo otra vez, este es el momento, si usted tiene preguntas, lo puede hacer después conmigo, pero este es el momento de aclarar ciertas preguntas o inquietudes que podamos tener. Como dije el domingo pasado. Bien, el modelo de un solo pastor. Yo creo que muchos de nosotros, venimos de un trasfondo de iglesias donde el modelo es un solo pastor. ¿Qué quiere decir con esto? Aún yo creo que nosotros en esta iglesia pensábamos así, que todas las decisiones estaban en un hombre, en un pastor. Y en el mecanismo que se usa, como vemos aquí, es que un hombre tiene la autoridad principal y dominante sobre toda la iglesia. O sea, está Cristo, está el pastor principal, y luego están los diáconos o una junta directiva, y luego está la congregación. Podemos aún cambiar eso y decir que hay unas ocasiones donde hay un pastor, están los ancianos, los diáconos y luego la congregación. ¿Cuál es el problema con este sistema? ¿Qué piensan? ¿O ven algún problema ustedes con esto? Está ahí. El Nuevo Testamento no contempla un anciano en singular. El Nuevo Testamento siempre habla de ancianos, plural. Las iglesias que fueron establecidas en el Nuevo Testamento, por lo menos lo que tenemos nosotros en las Escrituras, no tenían un solo pastor. Tenían varios. Y nosotros podemos, aquí están los versículos bíblicos. Hechos 14:23, Tito 1, Santiago 5:14. Nosotros más que todo en Hechos, si ustedes se recuerdan, lo vimos creo que la semana pasada, Pablo y Bernabé, Pablo siempre decía la pluralidad. Le dijo a Tito, le dijo a Timoteo que pusiera ancianos sobre las iglesias. Te dejo aquí para que establezcas ancianos sobre la iglesia. Entonces, el patrón del Nuevo Testamento no es una iglesia gobernada por un solo hombre. No es eso el patrón bíblico. Y hablamos un poco de cuáles son los peligros que esto atrae. Errores. ¿Errores como cuál? Bueno, basándose en el hecho de que dice el versículo, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, cuando hay opiniones de varios y no solo de uno, se evita cometer errores en el sentido de tomar decisiones. ¿Que quién va a ser el anciano? Pero si hay multitud, dice la Biblia, hay sabiduría. Amén. Y vamos a ver un poco más de eso, lo que la hermana correctamente ha dicho. ¿Cuál es la necesidad, cuáles son las ventajas bíblicas de tener pluralidad de ancianos? Aparte de que es el modelo que nosotros encontramos en las Escrituras. Otro tal vez peligro es el pastor que se cree dueño. ¿No? El pastor que se cree dueño de la iglesia.
que nada pasa en esa iglesia a menos que Él dé el ok. Y cuidado si algo se lleva a cabo sin el ok del pastor. Eso ha pasado, yo lo he visto y creo que tal vez algunos de ustedes lo han visto. Hombres que piensan que la iglesia les pertenece a Él, y como nosotros vimos el domingo pasado, la iglesia le pertenece a Cristo, es la iglesia de Cristo. Él la compró, no nosotros. ¿Verdad? Bien, hay otro modelo número 2. Esto está. Modelo número 2. Si podemos pasar a la próxima. Gracias. Y es el gobierno congregacional. Los hermanos que han estado en una iglesia bautista por mucho tiempo, este es más o menos el modelo, aunque, y lo digo con mucho cuidado, la Asociación Bautista del Sur, que es la asociación más grande en este país, tal vez del mundo, es un desorden ahora mismo. Entonces, aunque hay iglesias que pertenecen y hay personas como los presidentes de varios seminarios que pertenecen a la Iglesia Bautista del Sur, a la denominación, como Al Mohler, no necesariamente están de acuerdo con este modelo, pero como hay un desorden, las iglesias al final vienen a hacer lo que a ellos se les pega la gana. Hacer. Está eso también ahora. De las mujeres pastoras, sí, en los bautistas del sur. Sí, así es. ¿Cuál es el modelo? Hay que una inversión. Cristo, porque es que nosotros no podemos quitar a Cristo y ya sería demasiado que esta gente quitara a Cristo como la cabeza de la iglesia. Pero dicen Cristo. ¿Pero qué sigue? La congregación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere decir? Y al final están ¿quién? Los ancianos. ¿Qué les dice a usted esto? Si usted lo ven así, ¿qué está queriendo decir este modelo? Que los pastores y ancianos no tienen la autoridad, sino que la congregación. Eso es lo que está diciendo. Básicamente, es lo que dice. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros vamos a ver más adelante, hay una responsabilidad congregacional. La iglesia no es pasiva. La iglesia tiene deberes y derechos en la iglesia. Pero lo que pasa con este modelo de gobierno es que la congregación tiene la última palabra. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen votando. Votan. La democracia puede ser buena en el gobierno, pero la iglesia no es una democracia. Es una teocracia. Es Dios quien rige y es el dueño y el que manda en la iglesia. Es Cristo. Y Él ha dicho por medio de las Escrituras que Él gobierna su iglesia por medio de su palabra a través de ancianos. Nosotros al hacer esto estamos diciendo no, la congregación. Nosotros decidimos, dependiendo qué me gusta o qué no me gusta, dependiendo si este es mi amigo o no, y se hacen grupos. Se hacen grupos para que la proposición que ellos tengan se pase. No hace mucho tiempo nosotros estuvimos en una iglesia, en un edificio. Nosotros no teníamos nada que ver con la iglesia esta, pero sí usábamos su edificio y nosotros nos dábamos cuenta de ciertas cosas. Bueno, ¿qué pasó? Que aparecían personas que estaban en los libros de membresía para votar sobre ciertas cosas. Y esta gente no se había aparecido por esa iglesia por 15 años. Pero cuando hubo tiempo que votar, los líderes de estos grupos agarraron el teléfono y decían, vamos a votar. Necesitamos que vengas. Y se aparecieron gente ahí que decía, ¿y usted quién es? No, yo soy miembro de aquí. Reviso los libros. Ahí está mi nombre. Y han destruido iglesias por docenas. Porque el propósito principal no es el beneficio de la iglesia ni la gloria de Cristo, sino lo que yo quiero.
porque han hecho de la iglesia un club. Un club donde yo quiero que se parezca a lo que yo quiera que se parezca. Y no están dispuestos a someterse a lo que las escrituras dicen. Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario? Hágalo. No hay problema. La próxima. ¿Cuál es el patrón bíblico? ¿Qué es lo que la Biblia enseña de cómo la iglesia debe ser gobernada? Pluralidad de ancianos. Y lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Una iglesia debe ser dirigida y pastoreada por una pluralidad de hombres calificados y comparten el oficio del ancianato de una iglesia. Es Cristo a través de su palabra, por medio de hombres bíblicamente calificados, dirigen a la congregación. Eso es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y aquí hay algo muy importante. Los ancianos no reemplazan a Cristo. Ni creamos, ni vamos y vamos a crear nuestras propias reglas. La semana pasada nosotros dijimos que la autoridad de los ancianos es una autoridad dada. Nosotros no tenemos autoridad porque somos los ancianos, somos dueños. No, la iglesia le pertenece a Cristo. Y Cristo, por medio de su palabra, dice lo que pasa y no pasa, cómo se conduce una iglesia. Es una autoridad delegada la que tienen los ancianos. Una autoridad delegada. Sometidos estrictamente a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Si alguien en esta iglesia, en mi caso por ahora soy yo, pide o hace algo que ustedes al revisar las escrituras dicen, está rara la cosa. Aquí está rara. Hermano, usted me explica por las escrituras por qué estamos haciendo esto y lo otro. Mi deber es explicárselo. Y si yo no puedo, porque no tengo fundamento bíblico para lo que yo estoy sugiriendo hacer o no hacer, pues me tengo que arrepentir y echar para atrás. Porque la única autoridad que yo tengo es esta. Amén. Y si no está aquí, si las decisiones no son respaldadas por la palabra, hermanos, no sirve. No sirve. Pregunta. Sí. Bueno, no tuve que el domingo pasado, a lo mejor me perdí esta parte, pero en la pluralidad de ancianos, ¿hay algún anciano que, tú sabes, todos tienen el mismo rol, ¿no? Hay uno que está pues tiene mayor autoridad, por decir así. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿tiene voz la congregación en eso? La primera la vamos a responder más adelante. ¿Tiene más autoridad alguien que en otro? No. Los ancianos, todos tienen la misma autoridad. Ahora que hay ciertos roles, y lo vamos a ver en un ratito, ciertos roles dependiendo de varias cosas, dependiendo de sus dones, dependiendo de si es tiempo completo o no, dependiendo qué tan grande es la iglesia, dependiendo de varias cosas, los ancianos deben de, ¿cómo se dice? Sí, no, pero deben de tomar partes, por decirlo así, secciones. Sí, y por lo menos si yo soy bueno en administración, pues yo me encargo más en lo administrativo. Y para traerlo más a la iglesia nuestra, la forma que yo y Josué funcionábamos, Josué, los dones que Josué tenía, que el Señor le había dado para enseñar y predicar, eran evidentes. Entonces, yo no me iba a meter al medio. Yo prefería que él lo hiciera. Y yo me encargaba de otras cosas para que él no lo tenía que hacer. Entonces, la misma autoridad,
diferentes roles. Pero eso no quiere decir que él mandaba más o yo mandaba menos, yo mandaba más o yo mandaba más. Lo dijimos la semana pasada, todas las decisiones que eran tomadas era un consenso. Si uno de los dos teníamos dudas o una objeción bíblica en cualquier cosa, no se hacía. No se hacía. Hasta que nos poníamos de acuerdo, hasta que el Señor nos daba claridad en ciertas cosas. Y no se hacía. Es así. Hay juntas de ancianos donde es un poco más complicado. Porque los criterios de pensamiento y los criterios para hacer son muy diferentes. Yo con Josué, yo tengo que decir que pensábamos igual del 95% de las cosas. Entonces era fácil. Las decisiones eran fáciles porque pensábamos igual, prácticamente. No era muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, en otras situaciones es un poco más complicado. Entonces, esa es una. ¿Cuál es la parte de la iglesia? La iglesia se sienta ahí y dice, bueno, a verla venir. No. La iglesia, mientras hay otros deberes que la iglesia tiene que vamos a ver, pero la iglesia mira a los que van a ser ancianos. Nosotros estuvimos predicando en Primera de Timoteo, donde se dan las cualidades, los dones que los hombres deben de tener, que van a ser considerados para el ancianato de una iglesia. Entonces la iglesia debe de ver eso en las Escrituras y ver a los hombres de la iglesia, que es lo mismo que estamos haciendo los ancianos de la iglesia, es ver, y nosotros sugerimos. Y debemos ver lo mismo. Si yo veo que este hombre está haciendo lo que la Biblia dice que un anciano debe ser. Si yo veo esto, si yo veo lo otro. Entonces, la iglesia participa de esa forma. Sería de mi parte no tener sabiduría, no sabio. Yo esto solo lo he hablado con varios hermanos. Sería tonto de mi parte, falta de sabiduría de mi parte, ver que un 70% de la iglesia me dice, ahí, hermano, yo veo esto, yo veo lo otro, y yo estoy empecinado a decir no. Eso sería algo muy tonto. Entonces yo como anciano, la iglesia participa diciéndome cosas, yo entiendo. Entonces yo tengo que orar y decir, a ver, ¿será que yo no estoy viendo algo aquí? ¿Qué es lo que no estoy viendo acá? Que la iglesia sí ve. O orar y decir, yo veo esto claramente por medio de las Escrituras, que este hombre 1, 2, 3 y 4, y orar que la iglesia cambie su corazón, porque puede ser que hay otros motivos atrás, o miedos que no tienen fundamento bajo sus decisiones. Sí. Y otra vez sí, pero también la congregación tiene la responsabilidad de siempre estar mirando aún después, porque cualquier miembro de la iglesia puede traer acusaciones Sí. más contra un anciano por fallo moral o por enseñanzas malas. Entonces la congregación debe siempre estar evaluando, no aceptando todo como si fuera Cristo hablando, pero también sometidos a la palabra de Dios, evaluando para que si hay un error pueden lidiar con eso apropiadamente con los otros ancianos. Sí, y lo vamos a ver eso más adelante. La próxima, no sé, hermano, si le contesté más o menos. La próxima, por favor. Gracias. Entonces, esto es más o menos lo mismo que estamos diciendo. Cristo, los ancianos, dirigen, alimentan y protegen. Y tenemos también un equipo de diáconos. Los diáconos no son ancianos, pero los diáconos son de suma importancia en una iglesia.
son de suma importancia en una iglesia. Ellos llevan a cabo, ellos sirven, ellos administran. Cuando los diáconos fueron establecidos en el Nuevo Testamento, ¿por qué fueron establecidos? ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? ¿Quiénes? Los apóstoles. Y los otros se encargaron de las viudas y la comida y la... Correctamente. En la obra de los ancianos dentro de una congregación es de suma importancia porque liberan a los ancianos para hacer la obra a la cual han sido llamados, que es dirigir, alimentar y proteger el rebaño por medio de la predicación de la palabra. Y otros medios que vamos a ver más adelante. La congregación, como hemos dicho, como decía Josh, discierne, sirven y se someten al liderazgo que ha puesto el Señor. Eso ya lo vimos, la próxima, ya lo vimos, ya lo hemos hablado. Tal vez hay un par de cosas que quiero decir aquí, respondiendo un poco a lo que nuestro hermano hablaba. No hay un pastor principal en el sentido de que él es el jefe y todos los demás pues están ahí porque alguien tiene que estar ahí. No. Pero sí puede existir entre los ancianos un hombre, uno de los ancianos, que es el que predica con más frecuencia. Ya sea por sus dones, ya sea por el tiempo, ya sea por la experiencia y por otro número de cosas. Entonces, este hombre, aunque está entre equals, está entre, no hay uno más grande, el uno entre el otro en cuanto a autoridad y posición, pero sí por su experiencia es más la cara de los ancianos, por decirlo así. Es el rostro que más ven. Un ejemplo de una iglesia que yo creo que nosotros conocemos bien, IBCJ. ¿Cuántos pastores tiene IBCJ? 9. 8 o 9, creo. 9. Pero ¿a quiénes son los que ustedes ven regularmente? A su jefe. Casi siempre. Sí. ¿Quiere decir eso que el hermano Sugel tiene más autoridad que los demás? No. ¿Quiere decir que él manda más que los demás? No. No es así. Pero los dones del hermano, la experiencia, lo ponen en el que más predica. Entonces, ¿hay uno principal? No. Pero hay uno que tal vez tiene los dones y lleva el trabajo que más se ve tal vez, como es el predicar, dar la palabra de Dios domingo tras domingo. Puede ser, nuevamente, el Señor da diferentes dones y por eso es necesaria la pluralidad de ancianos en una iglesia. Entonces, eso se convierte funcionalmente en una iglesia entre algo que se llama el primero entre iguales. El primero entre iguales, ya sea nuevamente por sus dones o por su experiencia. Pero no crea en ningún momento una distinción de autoridad o el oficio al que han sido llamados. Todos tienen la misma autoridad y todos son llamados al mismo oficio. Todos los ancianos comparten el mismo nivel de autoridad al momento de gobernar en una iglesia. A veces nos da miedo, y está bien, porque la última vez que esta iglesia llamó a un anciano, fui yo. Y eso fue hace casi 20 años. Yo sé que no lo parezco, pero tengo 48 años. Está bien pollo. Ya quisiera. Ya quisiera. Yo tenía 28 años, más o menos. Más joven. Dice la hermana que lo hacía más. Gracias.
Gracias. Tenía 28 años, yo me casé a los 27. No teníamos hijos todavía. Y yo me acuerdo que yo me negué una y otra vez a ser anciano. En la iglesia habían dos ancianos en ese momento, eran el pastor Josué y nuestro hermano Salomón, Altamirano. Hasta que un día me tiraron a una esquina. Me dijeron, hermano, lo que usted está haciendo está casi llegando a lo pecaminoso. Debe considerar seriamente las razones por las cuales no. Está bien. Entonces, hablamos, consideramos, y creo que me tomó como un año más. Hasta el final. ¿Por qué digo esto? Yo no tenía experiencia. Yo estaba verde. No tenía una familia formada todavía. Creo que Mateo nació a los 2 años de nosotros habernos casado. Entonces la iglesia estaba... A ver qué pasa aquí. Yo ya estaba haciendo funciones de un anciano. Ya las estaba haciendo, pero no tenía experiencia, estaba claro. Y el día que fui establecido como anciano, no toda la iglesia estaba de acuerdo. No fue un 100% que estaba de acuerdo. Por un motivo u otro. Lo que tengo entendido es que no eran motivos bíblicos. Entonces dijeron los ancianos, no, o sea, no son bíblicos, son puros. Nuevamente, 20 años atrás estoy aquí. Gloria a Dios. Espero que con más experiencia de lo que tenía hace 20 años. Nadie nace aprendido. Nadie es suficiente para la obra del Señor. La iglesia nada más debe de ver las cualidades que la palabra de Dios dice que un anciano debe tener y ver a los hombres y decir, este hombre ya está sirviendo como un anciano. Este hombre es un regalo de Dios para esta iglesia. Y lo ponemos. Y nos vamos a someter. Y en ese sometimiento de los unos a los otros, ancianos y congregación, ambos crecen. Tanto el anciano crece, como también la congregación crece. La iglesia ayuda a formar el anciano. Es mentira, hermanos, que aquellos que van a un seminario para ser pastores. Los seminarios no forman pastores, ni tampoco, y esto es importante, ni tampoco tienen la autoridad para establecer ancianos. Escuche bien eso. Los seminarios no tienen la autoridad para establecer ancianos en una congregación. Esa autoridad Dios se la ha dado a la iglesia. Es por eso que nosotros, Josué y yo, siempre hablábamos de que los ancianos se forman aquí, en la iglesia. Es aquí donde se ve quién sirve, cómo sirve y el carácter del hombre que dice ser cristiano. Entonces, si nosotros pensamos que podemos traer a alguien de un seminario porque se ha graduado como seminarista para ser un pastor, estamos equivocados. Y no es mi intención traer esto una y otra vez, pero los más viejos que estamos aquí, nos sabemos de pastores recién salidos del seminario que nosotros vimos como pastores y se acabaron la iglesia. Y es por la pura gracia de Cristo que la iglesia pudo soportar. Hicieron cosas terribles, horribles, que no era falta de experiencia, era problema de carácter. Y es por eso que la Escritura, una y otra vez, no habla necesariamente de todos los dones que debe de tener un anciano en la iglesia. Pero todas excepto una tienen que ver con su carácter. Con su carácter. Esa una es que sepa enseñar la palabra de Dios.
Porque el deber, uno de los deberes principales del pastor o del anciano es enseñar las escrituras. Es así como Cristo alimenta la iglesia. Bien, ¿algún comentario? Son las 11:30, yo a las 11:40 quiero salir de aquí. Y me falta mucho, pero sí. Sabemos que el anciano tiene que empezar a poder enseñar, pero el anciano siempre tiene que predicar, ¿es necesario que predique? No. No, y más adelante vamos a ver un poco, creo, en cuanto a eso, pero no necesariamente. El anciano debe de saber abrir la palabra de Dios y explicarla de una manera clara, porque son uno de los requerimientos que la Biblia pone ahí. Pero eso no quiere decir que el anciano siempre tiene que predicar. No, hay ancianos, especialmente en iglesias grandes, donde tienen varios ancianos, que se encargan, unos son nada más de pura administración. Se encargan de que todo esté en su lugar, se encargan de este problema, del otro problema, de esta situación, de la otra situación, que esto y que lo otro. Hay otros que Dios les ha dado el don y también tienen tal vez el grado académico para ser consejeros. Entonces se encargan de la consejería dentro de una iglesia. Y casi nunca los vemos predicar desde un púlpito. ¿Quiere decir eso que no saben? No, sí lo saben. Tal vez no son tan buenos predicadores como el que generalmente lo hace, pero sí debe saber, y seguramente sabe, abrir la escritura, entender su mensaje y explicarlo con claridad. Sí, hermano. Sí, más o menos es lo que son los elders en las iglesias. Correcto. Sí. Ancianos, elders, correcto. Sí. Entonces, el diácono entonces básicamente es el que se encarga de la logística de la iglesia. El diácono. El diácono se encarga exactamente de cómo funciona. El Nuevo Testamento habla de las viudas y de las mesas, ¿no? O sea, está hablando del servicio. Es lo que nuestros diáconos hacen aquí a una manera excelente y perfectamente. Nuestro hermano Noé es un ejemplo claro de un servicio yo creo que desde que yo tenía 10 años en la iglesia. El servicio impecable. Nuestro hermano Josué tenía una confianza ciega en nuestro hermano Noé como el líder entre los otros diáconos, y yo igual. Y es un servicio de... ¿Por qué todo funciona aquí durante nuestro refrigerio? ¿Por qué funcionan los picnics? ¿Por qué el hermano aquí se para y pide ayuda a una hermana que necesita ayuda con un trabajo? ¿Quién lo hace mejor? Él. Ese es el ejemplo de los diáconos. ¿Para qué? Para que los ancianos no se tengan que preocupar de tales cosas. Yo sé que en iglesias bautistas tienen el pastor y los diáconos. No es bíblico. No estoy diciendo que en todas las iglesias bautistas, pero muchas de ellos tienen un board, a board of deacons. Tienen un board of deacons. Y alejaditos de lo que la Escritura dice. Bueno, la pluralidad de ancianos. Hemos hablado de que no es un solo hombre, sino que son varios ancianos y son distintos de los diáconos. ¿Por qué es importante tener varios ancianos? Siempre y cuando es posible. ¿Qué quiero decir yo con eso? Nosotros no elegimos ancianos porque hay que tener ancianos. Nosotros elegimos un anciano cuando de una manera clara Dios nos muestra que un hombre está funcionando como un anciano ya. Y lo único que la iglesia hace es reconocerlo y los ancianos hacen es nombrarlo. Pero ya el trabajo que está haciendo y su carácter demuestra que es un anciano. Que es alguien que ya está funcionando en ese rol. Lo único que no tiene es el título. Así de simple. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿por qué es importante la pluralidad? O sea, no solo uno, sino que varios. Primero, protección. Protección.
Evita la fragilidad, impide que la salud y el futuro de toda la iglesia dependa de un solo hombre. Nuestra iglesia acá pasó en diciembre algo que ninguno de nosotros esperábamos. Y la iglesia no paró. La iglesia no se ha caído. Porque primero, porque la iglesia le pertenece a Dios. Le pertenece a Cristo. Y segundo, porque había pluralidad de ancianos. De una mejor manera, de una peor manera, puede ser, pero las cosas que se estaban haciendo con nuestro hermano Josué se siguen haciendo ahora. O sea, nosotros no hemos parado. Pero ¿qué hubiese pasado si solo era un hombre? Hay caos. Entramos en un caos. Entonces es necesario para proteger la iglesia y también previene el culto a la personalidad. Dicen que las iglesias se parecen a su pastor y eso hay que evitarlo. Empezamos a crear de los hombres o de un hombre un ídolo. Y eso, entonces la pluralidad de ancianos evita eso. Evita que un hombre sea el ídolo o lo que nosotros queramos. La otra, carga compartida. Distribuye el inmenso peso de la responsabilidad pastoral y el cuidado de las almas. Y esto no es poco. Nosotros somos una iglesia pequeña. Somos un poquito más de 100 personas. Pero la carga es real. La carga es real. Los problemas son reales. Las situaciones están ahí. Y muchas veces la carga es pesada. Es muy pesada. Aún para un grupo de hombres. Entonces, la pluralidad comparte esa carga. No solo hay cosas que antes yo y Josué conocíamos, pero ahora que solo yo conozco. Y se queda así. Se queda así. El único que lo sabe soy yo y la persona. Y oramos, y leemos, y amonestamos. Y si hay necesidad de llorar, pues lloramos. Y esa carga, nuevamente, es real. Es un peso. Es un peso para aquellos que les importa las ovejas. Si en realidad nos importan las ovejas. Entonces, la carga compartida, la pluralidad de ancianos en una iglesia ayuda a llevar esa carga. Rendición de cuentas, Josh hablaba de eso. Crea una estructura interna donde los propios pastores supervisan y se rinden cuentas mutuamente. Hay pastores donde nadie sabe lo que hace todo el día. Bueno, ¿y usted qué hace todo el día? Porque yo me siento y le voy a contar una historia. Es una iglesia que ustedes no tienen ni idea de quiénes son. Sé que no empiezan a pensar quiénes serán. Yo estuve predicando ahí un par de veces para ayudar. Este hombre fue pastor en esa iglesia por 20 años. Pero era un solo hombre. Era una obra hispana, de habla hispana, de una iglesia bastante grande americana. Pero desgraciadamente muchos ministerios americanos para salir para hacer el checkmark de que tenemos un ministerio hispano, ponen a un hombre ahí y que haga lo que él quiera. Nosotros le pagamos el cheque y se acabó. Ese era más o menos el caso en esta iglesia. Entonces este hombre fue pastor por 20 años.
Hasta que al fin, lo que yo sé, ¿no? Se presentó un muchacho ahí a la iglesia. Bueno, ¿y usted quién es? Yo soy el hijo de este hombre, de este pastor. ¿Cómo? Pero si aquí están la esposa y los hijos, exactamente. Él tiene toda otra familia, tiene 2 familias el hombre. Un pastoreando por 20 años esta iglesia. Y durante todo ese tiempo tenía 2 familias. Pero como él no le daba cuentas a nadie, nadie sabía. Nadie sabía. Destrozó la iglesia. La destrozó. Fue una cosa, y desgraciadamente tengo que decirlo, que situaciones similares no son pocas. Pasaba demasiado, porque son llaneros solitarios. No le rinden cuentas ni a la iglesia ni a otros ancianos. Hacen lo que a ellos se les pega ganas de hacer. Y yo estoy hablando de cosas que yo sé. O sea, que yo las he vivido. Como dije, yo estuve predicando ahí un par de veces en esa iglesia para ayudar. Mientras encontraban a otro pastor. Diversidad de dones, es lo que veníamos hablando. Reconoce que ningún hombre tiene todos los dones. El cuerpo pastoral requiere una diversidad de talentos o dones que el Señor da a su iglesia. Es imposible, usted no va a encontrar todos los dones en un solo hombre. Yo eso nunca lo he visto. La iglesia no funciona así. Entonces, una pluralidad de ancianos protege, lleva la carga entre varios, se rinden las cuentas los unos a los otros y sirven mejor a la iglesia porque tenemos más dones para servir, para alimentar, para proteger la iglesia. La siguiente. Esto es importante y hermanos, son las 11:40. ¿Podemos parar o tratar de terminar? ¿Qué quieren hacer? ¿Terminamos? Bien. Pero es que la próxima clase sí solo va a ser 15 minutos, pero pueden hacer preguntas. Bueno, lo podemos dejar ahí. Entonces, y yo voy a hablar con Edward. Me va a matar porque ya le quité 2 domingos. Entonces yo tengo que hablar con él, decirle, te voy a quitar otro domingo más. Lo vamos a dejar ahí. Pero lo que vamos a seguir viendo es, yo creo que algo que confunde muchas veces, que es, bueno, ¿qué es? ¿Anciano? ¿Qué es? Obispo y pastor. ¿Son pastor y anciano la misma cosa o no? Entonces vamos a entrar un poco a ver esas cosas. Vamos a hablar también de la igualdad del oficio, pero hay distinción de función entre los ancianos y pluralidad de ancianos. ¿Qué están supuestos a hacer los ancianos? ¿Cuál es la labor de los ancianos? Alimentar, dirigir. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana entonces. Estas son las cosas que vamos a hacer y si hay preguntas, si hay cosas que hay que aclarar, las hacemos. Así que, sí, hermano. La iglesia siempre ha tenido los ancianos. Hubo un tiempo que habíamos 3. No sabemos. Si el Señor pone otro hombre entre nosotros, ya sea de afuera también, no estamos opuestos a eso, que traiga el Señor, pues van a ser 3 o pueden ser 4. No es cuántos debemos de tener, sino si hay hombres conforme a lo que la Escritura dice que debe ser un anciano. Sí, preparados, que la iglesia diga, yo veo a este hombre que está haciendo ya la obra de un anciano, de un pastor. Entonces, usted lo ve, sí, sale otro hermano y varios, mira este hermano, entonces ya los ancianos tienen que ver y ya haber visto, se empieza a probar. Entonces, si el Señor le da a esta iglesia 4 o 5 ancianos, 4 o 5 ancianos. Si no, pues 2, 3, no sé. Pero sí, podemos tener más.
pero todo depende de los hombres que el Señor le dé a la iglesia y también del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y eso no excluye, y eso yo ya lo dije, y lo podemos platicar un poco más la próxima semana. Eso no excluye que tal vez exista la necesidad de traer a alguien de afuera. Alguien de afuera. No es mi preferencia, pero, ¿verdad? Hermano Jorge, Sí. Interesante, ¿no? Cuando, por ejemplo, una iglesia que ponga, vamos a empezar cuatro, cinco. La iglesia del hermano pequeño, siete, ¿no? 8. Si llega el momento en que tantos ancianos en una iglesia puedan tener entre ellos como conflictos, diferencias, Sí. quizás la iglesia ni se entera, ¿no? Pero supongo porque siempre, por muy, somos de la misma iglesia, pero a veces tenemos roces como que, pero hermano, no creo que es así, ¿no? Sí. Y eso tienen que estarlo arreglando de acuerdo a la madurez de ustedes. Eso se arregla entre ustedes, ¿no? Sí, así es, así es. Y van a haber conflictos, Sí, van a haber diferentes opiniones. claro. Ahora, ¿cómo se solucionan? Con la palabra. Claro. Abrimos la Biblia y dice, yo entiendo que la palabra dice esto y esto. ¿Qué tú entiendes? Bueno, yo entiendo esto y esto y esto. Si es necesario, y esto nosotros lo hicimos varias veces con Pastor Josué, si es necesario, muchas veces agarramos el teléfono y decimos, y llamamos a otros pastores que nosotros tenemos esta situación. El pastor Jorge dice, yo veo esta cosa así, y Jorge ve esta forma así. ¿Cómo lo ven ustedes? Y les presentamos la situación. Entonces, y han habido, por lo menos un par de veces hubo que a este pastor que le hablamos, dijo él, pues no sé. Si ustedes me lo permiten, yo lo llevo a mis ancianos y a ver si entre todos ayudamos a ver cómo solucionamos esto. Okay. Entonces, eso pasa. Porque hay diferencia. ¿Y cuál es lo importante en esto? Es que estamos lidiando con almas. Son almas. No es un trabajo donde si yo daño algo, pues bueno, se dañó y exacto. No, son almas. Es algo muy serio. Entonces las decisiones tienen que ser tranquilas, calmadas y bien meditadas, basadas en la palabra de Dios. Entonces, no es primera vez que pasa. Yo se lo dije una vez a un hermano, yo me enojé con el pastor José varias veces, pero yo decía, yo me enojo con él es como enojarme con mi papá. Yo me puedo enojar con mi papá un rato, pero sigue siendo mi papá. Yo José lo veía así. Por eso digo que con él era muy fácil. Era facilísimo. Facilísimo. Entonces, vamos a ver con los próximos que vienen, ¿no? Cómo nos va. Pero con Josué era muy fácil porque pensábamos casi lo mismo en varias cosas. Pero sí hubo discusiones, hubo diferencias de opinión. Hubo un par de veces que yo tuve que decirle, hermano, yo creo que usted está correcto en lo que usted ha hecho. O sea, es correcto, pero la forma que usted lo hizo está mal. Bueno, ok, déjame ver. Entonces, ahí nos limábamos los unos a los otros. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no, guárdeselas para el próximo domingo.